Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Sostén al débil en la fe, basado en la carta a los Romanos, capítulo 14, versos 1 al 23 y capítulo 15, verso 1 al 6. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos dirija. Gracias te damos. Amén. Pablo, en el capítulo 12 de su epístola a los Romanos, empieza la sección, llamémoslo así, práctica. La sección doctrinal quedó del capítulo 1 al 11. Y Pablo empieza diciendo que nosotros debemos de presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Esto quiere decir que todos los días debemos de presentarnos a Dios, negándonos a nosotros mismos, negándonos a aquellos deseos que no son santos, que no son justos, que no son buenos, para agradar a nuestro Dios, que ha tenido gran misericordia de nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Pablo dice inmediatamente, no nos conformemos al estilo de vida de este mundo, sino que renovemos nuestra mente. Y aquí está hablando de la inteligencia humana para presentarnos a Dios en un culto inteligente o racional. Entonces, el cristiano va a presentarse ante Dios de una manera inteligente y no nada más emotiva o llevado por sentimientos, sino conforme a la palabra de Dios, que es una palabra inteligente, se presentará ante Dios para vivir una vida digna de su Salvador. Inmediatamente después, Pablo dice que amemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, de la manera como el Señor Jesús lo ama. En el capítulo 13 nos exhorta a obedecer a las autoridades, y hay un fin para que vivamos de una manera justa, piadosa, ocupándonos en nuestras labores, y así demos gloria a Dios. Ahora, en el capítulo 14, vuelve a hablarnos del hermano, y en este caso del débil en la fe. Qué importante es cuidar a los hermanos que tienen poco tiempo en el camino de Dios o que ya tienen muchos años pero que no han madurado como uno. Es importante que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para dar lugar al bienestar de nuestro hermano. Leamos entonces cómo dice Pablo y hagamos unos comentarios. Reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pablo lo que está diciendo aquí es que en aquel tiempo había gente que iba y compraba en la carnicería carne, sin saber que esta carne procedía de algunos sacrificios que habían sido presentados a ídolos. Pablo dice en una de sus epístolas, el ídolo nada es, así que tú puedes comer carne sin pecar. Tu conciencia puede estar tranquila. Dios ha santificado esa carne y puedes comer. Pero algunos hermanos que eran débiles en la fe pensaban que podían ofender a Dios al comer carne que había sido presentada
a ídolos y por lo tanto preferían comer legumbres. Y al ver a un hermano que comiese carne, posiblemente sacrificada a ídolos, se escandalizaban. Y Pablo dice, no, prefiere mejor comer verduras y no comer carne para que la conciencia de tu hermano no sea afectada. Sigamos. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. En otras palabras, ocúpate de tus negocios, de tus asuntos. No tenemos que andar nosotros husmeando en la vida de los demás. Ocupémonos de nosotros, que Dios se ocupará de enseñar, de bendecir, de corregir, de exhortar a aquel hermano. Sigamos. Otro caso. Aquí Pablo va a hablar acerca de los días festivos que algunos judíos creyentes en Jesucristo guardaban, mientras que otros creyentes que eran gentiles le daban lo mismo los días. Leamos. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Pablo entonces dice que si comes, das gracias a Dios. Si no comes, das gracias a Dios. Si guardas un día que es especial para ti, dale gracias a Dios. Y si no lo guardas, dale gracias a Dios. Lo importante es esto que está diciendo, que nadie vive para sí mismo, sino que yo, tú y todos vivimos para honrar y glorificar al Señor. De tal manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para Él vivimos y para Él morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos en Cristo, los que ya duermen en Él, como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú por qué lo desprecias? Esto trae disensión, trae pleito, trae desunión en la iglesia. Y una de las cosas importantes que Pablo en la epístola a los Corintios nos enseña es que debemos de mantener, provocar la unidad. Y no por cosas pueriles como el comer carne o guardar un día deba de ser asunto de disensión, de pleito, de enojo. Sigo la lectura. Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Al final de cuentas, Dios es el único que tiene todo el derecho absoluto de juzgarnos. Nosotros hacemos mal al juzgarnos unos a otros. Porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así que nosotros debemos de tener cuidado en no criticar, juzgar, enjuiciar a los hermanos
por cualquier motivo. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, dice Pablo, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den, pues, lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Pablo está tajantemente determinando con estas palabras que el reino de Dios no es lo que comemos, bebemos, guardamos o no guardamos, sino cómo vivimos para Dios, y que de esta manera también podemos bendecir a los demás. Sigamos. El que de esta manera sirve a Cristo, cuidando al hermano que es débil en la fe, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. He aquí unas palabras semejantes a las que le dice Pablo a los Corintios. La unidad, el amor, la edificación mutua, la paz, es lo que tenemos que buscar y provocar en los demás para que conjuntamente crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida o de guardar un día en especial. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Entonces Pablo nos está diciendo que lo que hagamos, lo que bebamos, lo que digamos, lo que guardemos o no sea para el Señor. En nuestra fe personal y nuestra conciencia estar limpia. Pero cuidemos al hermano que es débil en la fe. Y Pablo sigue hablando en el capítulo 5 de lo mismo, así que vamos a continuar la lectura en el verso 1 del capítulo 15. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Nuevamente, vuelve a hablar acerca de la edificación mutua, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban a Dios cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras
se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibimos tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayuda a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, la edificación mutua, el regocijarnos en Jesucristo, el estar unidos en la fe, el buscar la paz de los demás, el vivir en justicia y gozo, todas estas características que debe tener el cristiano en la iglesia serán para glorificar, como dice aquí, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es, al final de cuentas, nuestro propósito: glorificar, alabar, bendecir a nuestro Dios y Padre nuestro con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestras relaciones, tanto en la iglesia como fuera de ella. Así pues, no hagamos tropezar al hermano que tiene una fe débil. Y hay algunos asuntos doctrinales que no son centrales y que podemos convivir con aquel hermano que no está de acuerdo con nosotros en algunos puntos doctrinales, vamos a llamarlo así, periférico. Por ejemplo, hay algunos hermanos que pueden pensar que la salvación es para toda la humanidad y que cada persona tiene que ejercer fe en Jesucristo para ser salvos. Mientras que otros hermanos piensan que Dios es quien ha elegido a algunas personas para a estas darles fe y que crean en Jesús para ser salvos. No para todos. Sin embargo, estas dos posiciones, que son contrarias, son doctrinas periféricas que no son las más importantes. Lo básico es que creemos en Dios y sabemos que Dios es trino y en que envió Dios al Señor Jesucristo a vivir y morir en la cruz del Calvario, que fue muerto y resucitado al tercer día, y que la iglesia la conformamos judíos y gentiles que creemos en Jesús como nuestro Salvador, como ejemplo de doctrinas básicas. Esto lo pongo como un detalle, además de lo que ya leímos, que no nos impedirá convivir con otros hermanos de otras denominaciones o de otras iglesias. Abracémonos de una manera cariñosa y juntos sigamos adelante en la vida proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que Él da para salvación de los hombres. Dios te bendiga. Oremos. Padre y Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu bendita palabra que nos enseña a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos, a animarnos, a bendecirnos y a apoyarnos, para que tu nombre sea alabado, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea bendecido en medio de la comunidad y de la iglesia. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Acuérdate que estamos en Facebook, en YouTube. Escríbenos en Telegram, WhatsApp. Puedes vernos los martes, jueves y sábado a las 7 de la noche, que es el estreno de los videos que hacemos para ti, pero si alguno no has visto, están a tu disposición en cualquier momento. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias. Dios te bendiga.